Y entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es al pretorio. Y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puesto de rodilla, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban, veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Padre, estamos ante la historia más poderosa jamás leída sobre tu creación. Estamos, Señor, ante el momento que cambió toda la historia de la humanidad. El momento que cambió un día nuestras vidas. El momento en el cual nuestros pecados fueron totalmente pagados. El momento, Señor, donde las tinieblas parecían triunfar. Pero el poder de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de estos detalles y en cada una de estas ironías por los labios que proclamaban la maldad, tú soberanamente estabas, Señor, llevando a cabo el cumplimiento de todo lo que la palabra tuya revelada a través de la historia nos decía. Padre, abre nuestro entendimiento una vez más y haznos contemplar lo que allí ocurrió. En Cristo oramos. Amén. Estamos ante la conocida historia de la crucifixión. Es algo que no solamente predicamos los viernes santos,
es algo que nosotros predicamos domingo tras domingo. Domingo tras domingo exponemos lo que ocurrió en la cruz, lo que pasó hace más de 2000 años, lo que es la razón por la cual nos reunimos aquí. Pero pocos relatos son tan impactantes y tan llenos de información a través de la ironía de las palabras que pronunciaban aquellos hombres que se burlaban de Jesús, como el Evangelio de Marcos lo presenta. El Evangelio de Marcos nos presenta a un hombre que ha hecho un estudio minucioso de lo que pasó en la cruz, pero no lo hace simplemente como un teólogo investigador, sino que lo hace también como un profeta de Dios. Lo hace como un hombre que ha escudriñado y ha visto el cumplimiento de cada una de las cosas que el Espíritu Santo le estaba llevando a escribir y conectarla con estas palabras irónicas que acabamos de escuchar. La humillación de Cristo es donde se manifiesta todo el poder y la majestad de nuestro Señor. Así que hoy yo quiero que podamos prestar atención en particular de los pasajes que hemos leído, de los textos que hemos leído, a las burlas que Jesús estaba recibiendo de parte de los soldados. Quiero que prestemos atención a estas tres burlas irónicas, y me encanta cómo lo traduce D.A. Carson, un historiador, teólogo, comentarista. Él le llama ironías divinas. Ironías divinas. Aquella burla, aquella humillación estaba revelando lo que realmente son verdades eternas y soberanas proclamadas por medio de aquellos hombres impíos. Quiero que miremos la primera de las burlas. Versículo 16 al versículo 20. El hombre del que se burló como rey es de hecho el Rey de Reyes. El hombre del que se burlaron como rey es de hecho el Rey de Reyes. Y entonces los soldados le llevaron del atrio y lo llevaron a la corte. Convocaron toda la compañía. Lo visten de una forma que los reyes se visten, burlándose, y le ponen una corona tejida de espinas. Y comenzaron a decirle y a saludarle: salve, Rey de los judíos. Esa es la misma palabra que se utilizó cuando Jesús entró en el primer día de lo que se conoce como la Pascua, donde Cristo entra y lo reciben con las palmeras. Y recuerda cuáles eran las palabras que decían los judíos. Eran estas mismas: Hosana al Hijo de David. Esa es la misma palabra. Hosana es la palabra salve. Esa palabra salve quiere decir bienaventurado eres, honrado eres, venerado eres. Es la misma palabra que se utiliza el ángel cuando se acerca a María. Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bienaventurado, es decir, alabado sea a nuestro Señor. Ellos estaban reconociendo a Jesús: tú eres el Rey de los judíos, pero lo estaban haciendo de manera burlesca. Ellos no lo estaban haciendo de verdad. Los soldados tenían un teatro y estaban aprovechando el dolor para reírse de Jesús. ¿Lo visten? Le ponen una corona, una túnica. Aquí tienen a la realeza que se hace llamar Rey de los judíos. Lo humillan. La túnica es símbolo de realeza.
La corona era similar a la que utilizaban en las Olimpiadas los griegos, pero ellas la utilizaban desde una manera de espina donde pudieran herirlo, pudieran burlarse. Era una parodia lo que estaban haciendo de Jesús. Una parodia tipo la era dorada de los César, donde hacían este tipo de cosas para complacerse de la burla, de la humillación, del bullying, de todo aquello que estaba ocurriendo allí. Ahí está Jesús. Le hacen señal de reverencia. Hacen como si se estuviesen arrodillando ante él en escarnio. Este es el supuesto rey. Y sin embargo, Marcos quiere que no perdamos de perspectiva el punto central. Es que Él es rey. Ese es el punto central que Marcos quiere. Detrás de esas palabras diabólicas, detrás de esas palabras influenciado por la maldad, detrás de esas palabras, Marcos quiere que tú y yo prestemos atención y entendamos claramente: Él es rey. Ellos lo dicen de forma de humillación, ellos lo dicen de forma de teatro, pero Él es rey. Este es el rey. El capítulo 1 vemos que Marcos ya venía mostrando que Él era el rey. Y mientras el mundo se ríe, el evangelista Marcos le grita al mundo a través del silencio de Jesús y de las palabras dominadas por la maldad: este es el rey. Los profetas hablaron de este rey. Zacarías capítulo 9 versículo 9 habló de este rey que gobernará desde el trono de David. Primera de Samuel habló de este rey que venía a obedecer y perfectamente establecer su señorío en la obediencia de la Torá, de la palabra del Señor. Isaías capítulo 9 versículo 6 al 7 es el cumplimiento de esa promesa cuando nadie lo esperaba. He aquí el rey. Dice un comentarista: Dios es soberano incluso en las palabras de sus enemigos. Mire qué poderoso. Dios es soberano incluso en las palabras de sus enemigos. Ellos piensan que estaban burlándose, pero Dios está proclamando su verdad a través de sus labios. Ellos no podían ver que lo que ellos estaban diciendo era el cumplimiento de la verdad profética. Ellos lo hacían con maldad, ellos lo hacían con mala motivación, pero allí estaba proclamándose la verdad. Dios estaba utilizando los labios perversos para proclamar su verdad. A manera de aplicación en este primer punto, yo quiero que hoy pensemos y no nos quedemos solamente mirando a esos soldados malvados, que Dios en su soberanía los estaba utilizando sus palabras llenas de maldad para confirmar una verdad. Yo quiero que tú y yo nos preguntemos hoy: ¿de qué manera yo estoy tratando a este rey? ¿De qué manera yo me estoy exponiendo a este rey? Porque escúcheme, hermano, muchos se siguen burlando de Jesús. Esto no es un cuadro que ocurrió en el pasado, esto es un cuadro que continúa ocurriendo en el presente. Muchos se siguen burlando de Jesús. Lo reducen a un profeta más, lo reducen a alguien en el cual tal vez pueda resolver su asunto. Y me acuerdo de él en los momentos de dificultad. Lo resumen como un maestro de moralidad, lo resumen como un líder religioso, entre otros. Y sigue siendo irónico, pero la gente sigue vistiendo a Jesús de lo que entienden que debe ser Jesús y no es Jesús.
porque no es conforme a sus propias expectativas. Jesús sigue despreciado por muchos, burlado por muchos. Mientras Él es despreciado, Dios lo expone claramente a través del Evangelio de Marcos y dice: el despreciado es exaltado, el burlado es entronizado. Esta es la verdad del poder de Dios a través de lo que está ocurriendo aquí. Pero yo quiero hacerte esta pregunta, mi querido hermano: ¿le has rendido tu vida al Rey? O simplemente este Rey es alguien en el cual tú lo utilizas, te burlas y lo maquillas y lo adornas de acuerdo a tus propios deseos. Jesús todavía sigue siendo vestido de púrpura en el día de hoy. Jesús todavía sigue siendo utilizado para sus propios fines en el día de hoy, como lo hicieron aquellos soldados. Pensemos en esta verdad. ¿Cómo estoy viendo a Jesús? ¿Como el Rey verdadero en mi vida, quien gobierna en mis decisiones, o como aquel en el cual todavía yo le estoy dando un estereotipo de lo que Él debe hacer conmigo mientras me burlo de Él? Número 2, versículo 21 al versículo 30. El hombre del que se burló como totalmente impotente. Mire qué poderoso. Es de hecho el todopoderoso. Aquel que se burló como el débil, aquel como el que no puede salvarse. Mire lo que dice la Escritura. Y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que llevase su cruz. Y los que pasaban por allí le injuriaban y le decían: va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Eso es una burla, porque recuerda que Jesús le había dicho que este templo iba a ser destruido y al tercer día iba a construirse de nuevo. Jesús no estaba hablando acerca del templo físico. Jesús estaba hablando acerca de sí mismo. Pero ellos estaban burlando. Este que dice que va a levantar el templo en 3 días, allí está y no puede hacer nada. Ni siquiera puede cargar la cruz. Mira su cuerpo quebrado. Este es el que dice que es el Hijo de Dios. Y continuaban las burlas. ¿Tú qué dices? Mira cómo se burlan de las palabras de Jesús. ¿Tú qué dices? Destruirás el templo y reconstruirás el templo. ¡Sálvate! ¿A qué le acuerdan estas palabras? ¿Recuerdan en un momento dado cuando Pedro va donde Jesús y le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, no vayas a la cruz, no vayas al Calvario? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Las palabras que tú estás pronunciando, yo las reconozco, porque si yo no voy a la cruz, el propósito por el cual yo vine no se va a cumplir. Esas son las, aún al final de Jesús estar camino al Calvario, vuelve otra vez Satanás por medio de la burla y de la ironía en las palabras de estos hombres y le dice: sálvate, sálvate, tú eres rey, tú dices que eres Dios, sálvate. Desde afuera, ante los ojos de la mente humana, sin el entendimiento de la revelación bíblica de su palabra, cuando tú ves a Jesús, y probablemente era lo que miraban ellos, seguramente era lo que estaban mirando ellos estaban mirando allí a un Jesús fracasado, incapaz de cumplir lo que él había dicho. Un Jesús débil, un Jesús
impotente, parece impotente, no hace nada, no se salva, no le muestra un milagro. Pero ellos no lo entendían. Y lo que Marco quiere, iglesia, que tú y yo podamos ver, inspirado por el Espíritu Santo, es que tú no veas a Jesús como una víctima de las circunstancias. El Viernes Santo parece más esta escena cada año que se celebra que lo que realmente pasó. Para muchos el Viernes Santo es una imagen pintoresca de lástima. Pobrecito lo que le pasó a Jesús. Pobrecito cómo sufrió. Pobrecito. Viernes Santo, el día de la crucifixión de Cristo, no es el día para que tú te lamentes de Jesús. Es el día para que tú te lamentes de tus pecados. Porque la razón por la cual Cristo estaba allí colgado es por el pecado de su pueblo. Es un momento para que tú no lo veas como el impotente que no puede hacer nada. Mira las palabras que Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Jesús no fue un mártir que le quitaron la vida. Jesús no fue un mártir que simplemente sufrió en las manos de los romanos. Jesús no lo fue. ¿Por qué Jesús no fue un mártir? Porque a Jesús no le quitaron la vida, Jesús la entregó. ¿Entiende? Ellos son responsables de su pecado, de sus burlas, de sus ironías, de su humillación. Pero Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando voluntariamente como propiciación. Aquel que sustituye al pecador, en el cual merece el castigo de la ira de Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús en la cruz del Calvario. El poder de Dios, el poder de Jesús no se mide por evitar el sufrimiento. Y eso es una buena aplicación para ti y para mí. El poder de Dios no se mide por evitar sufrimiento, sino porque su soberanía gobierna por medio del sufrimiento. ¿Y qué mejor imagen que la imagen del Calvario? Mientras ellos le estaban diciendo: bueno, si realmente eres Dios, haz un milagro y sálvate. Si tú eres Dios, vamos, hazlo. El comentarista dice: la impotencia de Cristo, qué glorioso, es el disfraz de la omnipotencia redentora. La impotencia de Cristo, el que no hizo nada mientras estaba siendo ejecutado, mientras cayó, como dice Isaías, y no abrió su boca, como oveja al matadero. La impotencia de Cristo es el disfraz de la impotencia, de la omnipotencia redentora. El templo que Jesús habló no era el de piedra, era precisamente su cuerpo, que sería levantado al tercer día. Y lo hizo, y resucitó de los muertos, y está vivo, y la tumba está vacía. Hermanos, Dios a menudo obra de maneras que pareciere mirarse débil ante los ojos del mundo. Porque el mundo está diciendo: si Él es Dios, esto no debe ocurrir. ¿Ah? Cuando ocurre un desastre, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Dónde estaba Dios? Porque si Él es Dios, esto se supone que no ocurriera. ¿No es la misma palabra que están utilizando los soldados aquí? Si tú eres Dios, sálvate. Se supone que esto no ocurra porque tú eres Dios. ¿Qué tú haces ahí? Continuamente Dios parece débil a los ojos del mundo, pero ¿saben lo que es peor? Es que muchas veces parece débil a los ojos de sus hijos. Pareció débil a los ojos de sus discípulos. ¿Tú sabes dónde estaban todos los discípulos allí?
escondido, con miedo. Se supone que Él va a hacer algo. Estaban esperando que un milagro ocurriera y que Dios tal vez allí mismo en la cruz los matara a todos y Él dijera: yo soy el Rey soberano, quisiera algo. Ellos esperaban eso. Muestra tu poder visible. Esas eran las palabras de los soldados. Esas eran las palabras que venían influenciadas por las tinieblas. Muestra tu poder visible. ¿No fue lo mismo que en la tentación ocurrió mientras Jesús estaba 40 días en el monte? Muestra tu poder visible. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí del pináculo. Si tú eres el Hijo de Dios, muestra tu poder visible. Iglesia, tú y yo podemos confiar en la soberanía de Dios cuando pareciera que Dios está ausente. Porque esto es lo que pareciera aquí. Sus discípulos podían seguir confiando en la soberanía de Dios cuando pareciere el poder de Dios que está ausente, no está ahí. Hay momentos dados en nuestras vidas que nosotros pensamos: Señor, no veo tu poder, no veo actuar a favor mío, no veo milagros visibles. El problema sigue, la enfermedad sigue, las circunstancias siguen, no hay cambio, Señor. Actuamos como los soldados, ¿no? Porque realmente si tú fueras el Hijo de Dios, yo estuviera viendo cambios de manera palpable. Iglesia, espera en Dios y en su poder, aun cuando no veamos absolutamente nada de parte de Dios. Porque en esta escena de la cruz parece que Jesús es impotente. Y van a haber escenas en nuestras vidas muy parecidas al Calvario, donde tú pareces pensar, parece que Dios no va a hacer nada. Porque si Dios realmente fuera todopoderoso, ¿por qué me hace pasar por esto? ¿Acaso no es esa la filosofía barata del ateísmo? Si Dios es real, ¿por qué existe la enfermedad? Si Dios es real, ¿por qué existen las violaciones? Si Dios es real, ¿por qué existe el sufrimiento? Esa misma incredulidad muchas veces llega a nuestro corazón. Señor, si tú eres el Hijo de Dios, haz algo. Pero yo quiero que se te quede muy grabado en tu corazón y en tu mente como en la mía, que aunque tú y yo no veamos que se está ejecutando lo que yo creo que se debe ejecutar, en medio de eso que yo no entiendo, Dios muchas veces está destruyendo el pecado, desarmando los poderes de las tinieblas y venciendo el poder de la muerte en medio de lo que yo no entiendo. Yo quiero ver milagros visibles. Yo quiero ver una ejecución aquí y ahora. Y mientras Jesús estaba allí en silencio, Él estaba cumpliendo perfectamente lo que la profecía decía que iba a ocurrir. Y hay momentos dados en nuestra vida, iglesia, donde pareciera que todo se ha tornado negro, que yo no puedo ver, que yo no entiendo, que no pasa nada. Descansa en el Señor. En aquel momento donde Cristo estaba allí colgado, todavía la gente decía, y algunos creyentes todavía probablemente se pensaron y dijeron: pareciera que este no es el que habría de venir. Pareciera que este no es. Espera, porque hay 3 días de por medio.
Espera porque hay 3 días de por medio. Sigue creyendo la palabra del Señor que Él te dijo. Aunque tú no lo veas, siguen esperando la verdad de la palabra del Señor. Y mientras tú no entiendes por qué ocurre lo que ocurre, por qué me pasa lo que me pasa, por qué estoy en esta situación, recuerda, el Señor está obrando detrás de lo que yo no veo para cumplir lo que Él siempre ha prometido. Ese es nuestro Dios. Yo no lo veo, yo no lo entiendo, los discípulos no lo veían, los soldados no lo veían, pero allí estaba Dios cumpliendo su poder. Allí estaba el que decían: si tú eres el poderoso, haz un milagro. El poderoso muchas veces no actúa mostrando lo que la gente demanda. Él no estaba allí para hacerle un show mediático. El justo por la fe vivirá. Y mis palabras se están cumpliendo a través de lo que yo estoy viviendo. Todo lo que Jesús estaba viviendo es lo que Isaías 53 había profetizado, lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado. Allí estaba cumpliéndose a cabalidad. Y por último, del versículo 31 al versículo 32. El hombre del que se burló como incapaz de salvarse a sí mismo es el que salva a todos los que confían en Él. El hombre que se burlaron como el que no se puede salvar es el que salva a todos los que confían en Él. Asimismo también los principales sacerdotes, no solamente los soldados, los principales sacerdotes estaban escarneciendo, burlándose, hablando mal. Eso es lo que significa escarnecer. Es hablar mal de otra persona, burlarse de otra persona. Es lo que dice el Salmo: no te sientes en silla de escarnecedores. No hables mal de los demás. No te burles de los demás. Estaban escarneciendo a Jesús. Se decían unos a otros, y mira cómo lo escarnecían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. ¿A qué otro salvó? Bueno, salvó a Lázaro de la muerte. Salvó al que estaba ciego de nacimiento. Salvó a la niña que estaba muerta. Salvó al manco, salvó al cojo, salvó al paralítico, salvó a tantos. Entonces Él hizo todas estas señales y ahora Él no se puede salvar a sí mismo. Si Él realmente es el ungido, es la palabra Cristo de Israel, que descienda de la cruz para que veamos y creamos. Mira qué palabras tan profundas están detrás de esa ironía. Hermanos, tú puedes pensar si Jesús hubiese reaccionado como reaccionamos muchas veces nosotros cuando nos escarnecen. ¿Tú sabes lo que hubiese ocurrido? ¡Ah! Te bajas, bueno, te vas a morir en el momento, pero intentarías hacer algo. ¿Cómo esta gente me está hablando así? Por menos que eso, nosotros soltamos por donde sea, porque yo me tengo que sacar esto de encima del sistema. O lo saco del sistema hablando con alguien, mira lo que dijo de mí. No lo saco del sistema por X, Twitter, o lo saco del sistema por Instagram, o lo saco del sistema por Facebook, pero yo me tengo que sacar esto del sistema. Hermano, gloria a Dios que Jesús no actúa como nosotros actuamos. Si Jesús hubiese salvado a sí mismo en aquel momento, no podría haber salvado a nadie. Nadie podía ser salvo. La única manera de salvar a otros era no salvándose a sí mismo. Esa es la gloria del Evangelio.
La única manera de él poder salvar a su pueblo era no salvándose a sí mismo. Esas son las mismas palabras que Jesús le repite a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere salvar su vida por causa de mí la perderá, y el que quiera entregar su vida por causa de mí la hallará. Lo mismo que él hizo en la cruz. Sus discípulos no serán diferentes a mí. Yo gané la victoria del pecado, de la muerte y de la justicia de Dios cumplida a cabalidad en la cruz del Calvario, no salvándome a mí mismo. Pero tú y yo queremos ganar las batallas terrenales salvándote a ti. Porque yo no, la cruz que la tomé Jesús. Obviamente hay una cruz que solamente Jesús puede tomar, y él siendo el sustituto de nuestros pecados. Pero la cruz que Jesús le dice a sus discípulos que la tome y le siga es la negación a sí mismo. Y esa es la misma cruz que Jesús está teniendo aquí mientras le dicen: bájate de ahí. Él se está negando a sí mismo. Jesús pudo haberse bajado de ahí. Hermano, Jesús resucitó. ¿Qué era más fácil, resucitar o bajarse de la cruz? Bueno, yo entiendo que bajarse de la cruz era más fácil que resucitar, porque Jesús estaba vivo en la cruz. Era más fácil bajarse de la cruz que resucitar al tercer día. Él lo pudo haber hecho, pero él estaba cumpliendo lo que había establecido Dios a través de su palabra. A cabalidad se cumple con exactitud lo que Dios había dicho: por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa llaga que se volvió allí colgado, por esa maldición en la cual Cristo estaba recibiendo del pecado de los hombres, allí dice Isaías: el pueblo suyo fue curado por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde le recuerda otro pasaje de la Biblia que dice que nosotros fuimos curados por medio de algo? ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis dice que del árbol sale la sanidad a las naciones, el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida, y Cristo es aquel por el cual las naciones son curadas, las naciones son sanadas, las naciones son salvadas. Ese es el mismo que Isaías está profetizando, que el libro de Juan termina diciendo: todas las naciones son curadas por medio de la obra, sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquello es una analogía, es un símbolo de lo que representa la verdadera curación de los pecados de su pueblo. Cristo es aquel en el cual por medio de su llaga libró a su pueblo del pecado. Mientras los sacerdotes exigían una prueba visible, desciende de la cruz y creemos. Jesús no vino a entretener a nadie, hermanos. Jesús no vino a entretener a nadie. Jesús no es un payaso de domingo. Jesús no es un payaso religioso para hacer lo que los caprichos de la gente dice. Esta escena es la misma escena que salen de muchos labios y muchas veces en nuestros pensamientos. Pero Cristo vino a dar vida para salvar a los que creen. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, porque no es una vida terrenal, es una vida eterna en el Señor. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, y gloria a Dios por eso. No depende de señales visibles, no dependen de emociones religiosas, que yo estoy contento hoy porque siento que las cosas que yo quería me están saliendo. Cuando no me salen, yo estoy renegando, yo estoy diciendo: ay, Señor, te olvidaste de mí, ay, no estás haciendo esto por mí, ay, y vuelvo otra vez en una montaña rusa de emociones y de sentimientos. Mi fe y tu fe depende de lo que Cristo hizo al permanecer colgado en la cruz del Calvario. De ahí depende mi fe. Él no se bajó.
Él se mantuvo ahí. Él recibió el castigo de mi paz. Fue sobre él. La fe verdadera no le dice a Jesús: bájate y corre y haz lo que yo quiero. Sino que la fe verdadera dice: porque te quedaste allí, porque permaneciste en la cruz, porque recibiste mis pecados, porque resucitaste al tercer día, mi fe sigue intacta, no importando las circunstancias. Porque no depende de lo que tú puedas hacer por mí hoy, sino de lo que tú hiciste por mí hace más de 2000 años. ¿Ve la diferencia? Mi fe no depende de lo que Él pueda hacer por mí hoy. Mi fe depende de lo que Él ya hizo por mí hace más de 2000 años. Él murió en mi lugar. Él recibió mi castigo. Él fue burlado. Él fue escarnecido. Él recibió el castigo de mi pecado. Él recibió la ira de Dios por mí. Él no se bajó de la cruz. Él permaneció allí. Esa es mi fe. Ahí permanece mi fe. El justo por la fe vivirá. ¿Has confiado en el Señor como tu Salvador y tu Señor? Y querido amigo que te encuentras aquí, que probablemente no le sirves al Señor, ¿has reconocido que tú no puedes salvarte a ti mismo? Y que solo la obra de Cristo Jesús basta. En la cruz el mundo lo miró como una derrota. Algunos tienen cara de luto hoy y salen de los templos con luto. No has entendido lo que pasó allí. No has entendido lo que ocurrió en el Calvario. El Calvario para sus hijos es señal de celebración. Es señal de victoria, es señal de triunfo, es señal de que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Se burlaron del rey y Él es el Rey de Reyes. Se burlaron de lo impotente y Él es el todopoderoso Dios. Se burlaron del que no puede salvar y Él es el único Señor y Salvador. La cruz, donde converge la justicia, la misericordia, el juicio, la gracia, el horror humano y la gloria divina. Qué poderoso. ¿Lo ves así, iglesia? Ha respondido a estas ironías de estos hombres con fe, sabiendo que yo puedo ver a Jesús no como el mundo lo ve, sino que detrás de esas palabras el Señor estaba cumpliendo a cabalidad lo que Él había prometido. Hoy es día para que nuestros corazones se puedan humillar ante el Rey burlado y recibir la salvación que Él ofrece. Si tú estás sin Cristo, yo te ruego por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que tú puedas humillarte ante el Señor, tú puedas reconocer tus pecados y no salir de aquí siendo alguien que mira a Cristo y mira al Calvario con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios, para que puedas vivir por la fe y vivir. Padre, gracias. Gracias porque al exponernos al texto sagrado podemos ver, Señor, tu soberanía. Podemos ver, Señor, que lo que los hombres podían ver como una derrota, tú lo veías como la victoria más poderosa. Lo que los soldados, los líderes religiosos, los espectadores que estaban allí, hablaban en burla, sin saberlo, Dios. Ellos que estaban predicando el evangelio. Detrás de estas burlas era el cumplimiento de tu evangelio en cada una de ellas. Padre, que nadie de los que está en este salón salga todavía
viendo a Jesús con estos ojos terrenales, viendo a Jesús como lo veían los soldados, pidiendo cosas visibles para creer en Él, viendo a Jesús como lo veían los líderes religiosos. Si este realmente es el ungido, es el Mesías, que nos haga un espectáculo, que podamos ver su poder en acción. Padre, hay muchos, yo lo sé, porque nuestros corazones continuamente batallan con incredulidad, de pensar como pensaron estos hombres, pensar como pensaron los líderes religiosos, pensar como pensaron los soldados, pensar como pensaron los que estaban allí en la multitud. Donde te pedimos, Señor, cosas visibles, acciones inmediatas. Y sin entender que probablemente, yo creo que esa no es la intención, estamos actuando de la misma forma que estos hombres. De alguna manera, a través de estos pedidos, nos burlamos. Porque te decimos, Señor, mis circunstancias no parecieran que tú eres rey. Mis circunstancias no parecieran que tú eres todopoderoso. Mis circunstancias no parecieran que tú eres capaz de salvarme. Porque no estamos mirando con los ojos de la fe. Y Señor, nos burlamos de ti como rey. Nos burlamos de ti como impotente. Y nos burlamos de ti como incapaz de salvarme. Nuestros corazones en algunos momentos ha caído en esta burla. Te queremos pedir perdón, Señor, y confesar que tú eres rey cuando todo parece perdido. Tú eres todopoderoso cuando todavía no puedo ver visiblemente tu mano operando, como pasó en la cruz. Y tú eres el único que me puede salvar cuando pareciere que mientras te mantienes allí colgado, eres incapaz de salvarme. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Y gracias porque la cruz, Señor, nos revela tanto. Y lo ocurrido, Señor, en aquel Gólgota, aquel conocido como Monte de la Calavera, aquel lugar que parecía horrendo y grotesco, fue nuestro Edén. Fue el lugar donde nosotros podemos volver a entrar al árbol de la vida. Fue en aquel lugar donde podemos, por medio de aquellas hojas reveladas en tu sangre, poder tener perdón para siempre y aceptación para siempre. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.